Entonces, quiero bendecir de antemano a todos los amigos y a todos los hermanos que a través de las redes sociales oirán esta enseñanza, recibirán esta palabra que edificará su fe, les fortalecerá y nos llevará a todos a niveles de conocimiento que nos ayudarán también a mejorar nuestra relación con Dios y a mejorar nuestra forma de adorar a Dios como tal. Amén. Amén. Es lo que queremos. Entonces, la enseñanza, y todavía nos colocamos allí, vamos a empezar a hablar acerca de un tema general que se llama adorando a Dios con el entendimiento. Debemos adorar a Dios con el entendimiento. Porque cuando Jesús habló con la mujer samaritana, le dijo, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Entonces, la Biblia enseña, por allá en Corintios, que debemos orar a Dios hoy con el Espíritu, pero que también debemos hacerlo con el entendimiento. Amén. Con el entendimiento. Es decir, ¿a quién estamos adorando? Así, a Dios. Entonces, para algunos, un ser superior. Para algunos, el diseñador, el gran diseñador, ¿cierto? Pero no conocen a Dios. ¿Quién es Dios? Su esencia, su carácter como tal. Entonces, cuando nosotros miramos esto a la luz de la palabra, nos edificamos como tal. Entonces, por ejemplo, cuando una persona va a hacer un documento, le preguntan cuál es su nombre, ¿cierto? Lo primero que le preguntan a una persona es su nombre. ¿Cómo se llama? Y hay nombres raros. Y alguien de pronto viene atrevido y dice, uy, ¿pero quién le puso ese nombre? ¿Quién le puso Simporoso? ¿Ah? Ay, Padre de la Gloria. Y yendo más allá, entonces, ¿qué significa ese? Ahora, usted encuentra en la Biblia nombres raros y nombres que uno dice qué nombre tan feo, pero cuando va a mirar su raíz, el significado es tremendo. Es un gran, el nombre, la pronunciación es fea, pero su significado es grande. Es tremendo. Entonces, ¿qué significa? ¿De qué origen es? Los nombres propios, mis amados, revelan parte del ser que lo posee. El nombre revela el carácter de quien lo posee. Por eso cuando usted le coloca el nombre a sus hijos, ya estando en Cristo, cuando estaba sin Cristo, siempre se pensaba en colocarle el nombre del actor del momento. Yo creo que se llame Sylvester, por ejemplo, cuando estaba en apogeo Sylvester Stallone, ¿cierto? Cuando estaba Chuck Norris, entonces todo el mundo, y los americanismos, y todo el mundo colocándole a los hijos nombres extranjeros y raros, porque era el nombre del actor o de la actriz del momento, pero no sabían qué significaba ese nombre. Por ejemplo, en Cúcuta hay una hermana que se llama Isis, y ese nombre Isis es el nombre de ¿qué? De una deidad pagana, de una diosa. ¿Sí ve? Pero a ella le colocaron ese nombre, máxime que los padres de esta niña, cuando no tenían a Cristo, practicaban el gnosticismo, para acabar de completar. ¿Sí ve? Y quedó con ese nombre ahí. Entonces los nombres son muy importantes. Entonces, los nombres de la deidad aparecen en todo el recorrido de las Escrituras. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios como tal no fue instantánea, completa, sino que fue progresiva. Dios se fue revelando progresivamente a su pueblo. Y aún la revelación plena de Dios está en la palabra, y toda la revelación de Dios está en Jesucristo. O sea, ya no hay más revelaciones. Hay la iluminación de Dios en base a la revelación que ya está completa, ¿cierto? Ya no hay más. Eso, los pseudoapóstoles, porque hoy en día están los apóstoles que dicen, y la gente está esperando la nueva revelación que Dios le da al apóstol, y si el apóstol lo dice, entonces eso es una palabra papal dentro de la iglesia cristiana también. Sí. Cuidado con eso, ya eso no existe, ya eso no es bíblico, no hay más revelaciones. Los del grupo denominado
Pentecostales Unidos, ellos hablan de la revelación del nombre. Ellos dicen, no, es que Dios tiene que, el Señor le revelará el nombre para que crean el nombre, porque es que ellos hablan del nombre de Jesús. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo para ellos son simplemente títulos de Jesús. ¿Sí ven? En cuanto al aspecto teológico, doctrinal de esa parte. Pero para nosotros vamos viendo que en todo el recorrido Dios va revelando su nombre, ¿cierto? Y sus características, su carácter, su esencia. Entonces, en la Biblia, mis amados, se habla de la importancia del uso de los nombres. Y cada nombre revela, demostrando el carácter del ser. Y ahorita vamos a entrar en ese tema, del ser, ya casi entramos allá. Entonces, cada nacimiento de una persona, su nombre asignado se daba en relación a un acontecimiento. Por ejemplo, cuando la mamá le colocó Jabes, porque fue dado en sufrimiento, en dolor. Ese fue el nombre que le dio ella. Tremendo. Entonces, en relación a un acontecimiento, a un suceso importante o a un lugar. Por ejemplo, el nombre Betel. La palabra Betel está Bet hasta la T, que es casa, y El significa Dios, casa de Dios. Betel, casa de Dios. Entonces, se refiere a un lugar donde Jacob tuvo una experiencia con Dios. Una experiencia con Dios. Amén. En la Biblia se habla de nombres o nombres que fueron cambiados por Dios también. Dios le cambió el nombre ¿a quién? A Abraham, se lo cambió por Abraham. Abraham, ¿qué significaba? Padre enaltecido. Y Abraham significaba padre de multitudes. A Jacob se lo cambió, porque Jacob, ¿qué significaba? Engañador. Y se lo cambió por Israel, que significa príncipe de Dios. A Saraí se lo cambió por Sara. A Saulo se lo cambió por Pablo. Y así la Biblia demuestra también cómo Dios hace algunos cambios en el nombre de las personas. En ese orden de ideas, vamos a colocar la diapositiva para comenzar allí por ese lado. Y vamos a colocar la diapositiva allí y comenzamos a mirar. Y quise colocar en la primera diapositiva los nombres de Dios. Entonces, adorando a Dios con el entendimiento, ¿cierto? Vamos a considerar los nombres de Dios, la primera parte, y hoy vamos a hablar específicamente acerca del nombre de Dios. El nombre de Dios. Y para eso vamos a ir a Éxodo. Vamos a basarnos en la enseñanza en esta mañana, en Éxodo, capítulo 3. Y coloqué ahí un salpicón, le llamo yo, un salpicón de nombres. ¿Sí? Coloqué un salpicón de nombres. Óigame, no de nombres, porque el nombre de Dios es uno solo. Esas son pronunciaciones del nombre de Dios. Pronunciaciones. De acuerdo a las versiones bíblicas y de acuerdo a los idiomas del lugar en los cuales se tradujeron las versiones bíblicas. Porque el nombre de Dios es uno solo. Entonces ahí aparece y ve el tetragramatón, YHWH. YHWH se pronuncia como YHWH, porque ahí no tiene vocales. O sea, ahí no tiene vocales todavía. Entonces, si yo voy a una Biblia, como la que yo tengo aquí en una herramienta, una aplicación que se llama Eastword, y voy a la Biblia Nazarena, ahí voy a encontrar que llega una parte y dijo, que aparece YHWH. Aparece ahí. Entonces, si yo aplico
como yo a trancas y a muchas, Alberto Zúñiga, habla el español y lo maltrato tanto a veces en mi mala forma de hablar. Si yo a trancas y a muchas hablo el castellano, hablo el español, que es el idioma mío, natal, entonces yo tengo que leer, cuando yo voy a leer la Biblia allí, yo encuentro, y dijo YHWH. ¿Sí ven? Pero por allá unos padres de la iglesia, que lo vamos a ver más adelante, dijeron que la traducción era Yahweh. Entonces ahí aparece Yahweh. Para otro fue Yahvé. Era pronunciación del nombre. La pronunciación del nombre. ¿Sí ven? Entonces, hay muchas pronunciaciones que se dan de acuerdo al idioma, a la lengua, al dialecto del lugar, pero el nombre es uno solo. Está Jehová. Este Jehová sale porque una de las versiones de la Biblia más puras, que más se acerca al original, es la versión del Rey James, la versión inglesa, la traducción al inglés. Qué bueno aprender a hablar en inglés para uno leer esa versión de la Biblia, que es exactamente, que es la que más, es una de las que más, y de esa versión se han sacado las que han salido últimamente también. La versión de las Américas, perdón, la Biblia de las Américas es una que ha salido de allá, del Rey James. ¿Sí? Y es interesante. Se dice Yahweh porque en el idioma latín, que es el idioma vulgar, ni en el hebreo existe la J, por eso no le podía decir Jehová. Para allá vamos. Yahweh. Esperemos un momento porque es que tenemos que ver las pronunciaciones. Y debemos ir más. Ahora tenemos que ser agradecidos con Dios por los monjes católicos que se convirtieron a Cristo y a ellos solamente es que les permitía hablar latín. Y por eso ellos, en lo que conocían y sabían, en esas limitaciones, hicieron las traducciones de la Biblia en el latín. Y gloria a Dios por ellos. Porque la Biblia solamente en el latín, entonces el pueblo no tenía acceso a la escritura. Y cuando ellos sacan la Biblia del latín al español, entonces sacan al pueblo del oscurantismo, de la oscuridad que tenían, porque no tenían acceso a la palabra. Entonces, gloria a Dios por los monjes católicos que pudieron hacer algunas versiones de la Biblia para llevar luz al pueblo que no conocía la escritura. Y yo personalmente alabo a Dios por eso. Martín Lutero fue uno de ellos. Él era un monje católico, pero que el Espíritu Santo vino sobre él, le abrió los ojos, lo iluminó cuando vio el justo por la fe vivirá, y en base a eso sacó las 95 tesis de la Reforma, que las puso allá en las puertas de la catedral, y eso abrió los ojos al pueblo. En ese momento era Dios, el Espíritu Santo, encaminando, óigame bien, para que la verdad de Él volviera nuevamente a ser conocida por la humanidad. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces está Jehová, está Yahweh, está Adonai, está Adón, está Yahvé, está Jehová, que son pronunciaciones del nombre. Quise colocar ese salpicón de pronunciaciones allí, en la primera diapositiva. ¿Vamos hasta aquí bien? ¿Entendiendo? El nombre es uno solo. Ahora, el detalle es, ¿qué le interesa más a Dios? ¿La pronunciación o que la gente conozca su ser, su esencia? Que lo conozcan a Él. ¿Quién es Él en esencia? Y por eso Jesús dice en el Padre Nuestro, cuando ustedes oren, van a orar así: santificado sea su nombre. Que más adelante llegaremos a ese punto. ¿Sí ven? Ahora, esta enseñanza, la investigación, la hice en fuentes, óigame bien, de la verdad histórica, mas no de la verdad dogmática. Porque si yo voy a la verdad dogmática, de solamente los rabinos, judíos y eso, ellos se van a inclinar hacia allá solamente la balanza. Yo voy a las fuentes históricas de la revelación como tal. ¿Sí ven? Ahora, en el pensamiento judío, el nombre no es una designación arbitraria, ojo.
En el pensamiento judío, el nombre no es una designación arbitraria o un grupo de sonidos. El nombre nos dice la naturaleza, la esencia, la historia de aquel que es designado con él, con determinado nombre. Entonces, tradicionalmente acostumbramos decir que el judaísmo, sin duda, mucho más que una religión, es la primer fe monoteísta. Váyase ubicando por favor en Deuteronomio capítulo 6, que vamos a llegar allá ahora. Entonces, el judaísmo es la primer fe monoteísta, es decir, que tienen un solo Dios, monoteísta. La profesión de fe se resume en estas palabras. ¿Ya está ubicado en Deuteronomio 6? Mire lo que dice allí. Y lo voy a leer, voy a tratar de leer en hebreo. Terrible, porque yo no hablo hebreo. ¿Cómo dicen ellos? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. ¿Sí ven? Ellos en hebreo se pronuncia así. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. ¿Qué significa eso? Escucha Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es único. Por eso, para los israelitas, y aquí voy entrando en terrenos escabrosos y delicados, por eso yo digo que Dios me guarde y me mantenga en la fe que recibí, tanto en pronunciación como en todo. Pero aquí vamos a aprender quién es Dios, en esencia. Óigame, para los judíos, la idea del Dios trino y uno no existe. Para ellos no existe Padre, Hijo y Espíritu Santo. No existe. Para los judíos, o sea, los que no han creído todavía, no existe. Ojo, no existe para los judíos. Porque ellos su fe es monoteísta. Y para ellos pensar en un Dios que tiene en esencia tres personas es algo terriblemente absurdo. Y para ellos sería politeísmo, para ellos. Hoy en día ya hay varios convertidos. Los que se han convertido. Pero gracias a Dios por los que se convierten y se dedican a la tarea de ganar a los judíos para la fe de ellos. No a los que se dedican a hacer proselitismo y a decir que si decimos Jesús, que si decimos Cristo, estamos invocando demonios. El Señor reprende al diablo. Eso no lo acepto como pastor. Porque cuando yo digo Jesús, no estoy invocando a ningún demonio. Cuando digo Jesucristo, no estoy invocando a ningún demonio. Estoy invocando el nombre del Salvador que murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y han salido videos y todas las cosas, pero bendigo esos videos. Por favor, hagamos silencio. Entonces, para los judíos, ¿estamos agarrando la idea? Sí. Para ellos es absurdo pensar en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque para ellos es la declaración de Deuteronomio 6:4. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escucha Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno es único. Ojo, palabras que más allá de la condición religiosa o no de cada judío, llegan por sobre todo al corazón. O sea, para el judío no es asunto de religión. Para el judío es la fe de ellos que está resumida en esa declaración que le llaman la Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ahí en esa declaración se está resumiendo la fe judía. Ahora miremos lo que dice Deuteronomio 6:4, que me parece interesante. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre, no dice estarán en tu corazón, sino estarán sobre tu corazón. Es decir, gobernarán, reinarán, dominarán sobre toda tu vida. Amén. Es lo que está diciendo ahí. Tremendo. La concepción para el pueblo judío. Ahora, sigamos.
¿Quién es el primero que se atreve a preguntarle a Dios cuál es su nombre? Moisés. Es el primero que se atreve. Moisés es el primero que pregunta el nombre de Dios. Ojo, Moisés no está preguntando cómo lo debe pronunciar, cómo lo debe llamar. Le está preguntando cómo te llamas, cuál es tu esencia. ¿Quién es el que me está enviando? Y Dios le responde, soy el Eterno. Según Éxodo 3, volvamos a Éxodo, capítulo 3, versos 13 y 14. Soy el Eterno. A mí esto me apasiona. ¿Sabes por qué me apasiona? Porque aquí aprendemos a adorar a Dios. ¿Por qué adoro a Dios? ¿Quién es mi Dios? No es el creador, el todopoderoso. Ah, sí, qué bueno, pero su carácter, su esencia como tal. Y esto me ayuda a mí a que lo adore, como dice Juan, en espíritu, en verdad. Porque lo conozco a través de la revelación de su palabra. De la revelación de su palabra. Entonces, Éxodo capítulo 3, versos 13 y 14, nos dice la palabra allí algo bien interesante. Éxodo capítulo 3, versos 13 y 14 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, cuando en el judaísmo se habla de Shilul Hashem, que se refiere a la profanación del nombre de Dios, no es un daño a la forma de pronunciar el nombre. Se refiere a dañar la reputación del ser, de la esencia de la persona. Eso es profundo. Shilul Hashem habla de profanar el nombre de Dios. ¿Sí? Y no es un daño a la forma de pronunciar el nombre. O sea, no se trata de decir Jehová o Yahweh o Jehová, las diferentes pronunciaciones, sino el daño que se le causa a la reputación del ser, a la dignidad como tal de Dios. ¿Sí? Cuando una persona, porque la Biblia dice que Dios es santo, o sea, parte del carácter, de la esencia de Dios es santidad. En hebreo, kadosh. La santidad de Dios, ¿cierto? Y cuando una persona que dice ser hija de Dios y que dice que Dios, el Dios Kadosh, el Dios santo, habita en él y con su cuerpo hace cosas contrarias a la santidad de Dios, está, óigame bien, haciéndole, causando, profanando, no la pronunciación, el carácter de Dios que está en la persona, por habitar Dios, el ser como tal. ¿Ya agarramos la idea mejor? Sí. Por tal motivo, los judíos están llamados a santificar el nombre, santificar a Dios, al igual que todo cristiano. Por eso Jesús dice en la oración del Padre Nuestro, santificado sea su nombre. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Leamos la Biblia rápidamente. Éxodo capítulo 19, verso 6, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Le está hablando a la congregación, a todo el pueblo de Israel. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y primera de Pedro, en el Nuevo Testamento, el apóstol cita esa palabra dada por Dios. Y en primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Damos gloria a Dios. Amén. Y en Mateo 6:9 dice, santificado sea tu nombre. Amén. Entonces, y ahí aparece nota.
En realidad, ¿qué oyó Moisés frente a la zarza ardiente? ¿Qué fue lo que oyó Moisés allí? Moisés oyó Eyed Asher Eyed, en el hebreo, yo soy el que soy. Lo cual no se está refiriendo a la forma de escribir o pronunciar el nombre, sino más bien es una explicación del ser, llámese también del carácter y o naturaleza de Dios. Yo soy el que soy. Le está diciendo, yo soy el que tengo existencia en sí mismo y me revelo a sí mismo. Yo soy el que soy. Yo soy. El carácter, la esencia. Por eso, aparte de Él, no hay otro. Sí, amén. Aleluya. Sí, amén. Porque Él es eterno. No tiene comienzo ni tiene fin. Y permítame aquí hacer un rápidamente. Para los judíos, Yahshua HaMashiach, óigame bien, es el Hijo de Yahweh creado, no eterno, para los judíos. Para los judíos, Yahshua HaMashiach es el Hijo de Yahweh, pero para ellos Él es creado por Yahweh. Es decir, no es eterno. Yahshua para ellos no es eterno, porque el eterno es Yahweh. El yo soy el que soy. ¿Sí ven? Para ellos. Porque es inconcebible para ellos una segunda persona en el seno de la deidad que también sea eterna. Sino solamente YHWH. Yo soy el que soy, yo soy. ¿Estamos agarrando la idea? Pastor, una pregunta. Entonces, para los que ya se convirtieron, ellos también lo siguen pensando, porque el pastor jamás lo refirió así. Pero para la doctrina original dicho por un rabino de ellos en el año 1900 y algo, y declaró en su apreciación como una autoridad de los judíos y el ámbito religioso, declaró anatema a todo aquel que creyera en Yahshua como eterno. ¿Sí ven? Entonces, para ellos, Yahshua es el Hijo de Yahweh creado. Es decir, que para ellos, porque está la palabra eterno y está la palabra sempiterno. Eterno es una cosa, sempiterno es otra. Eterno es Dios. No tiene principio, no tiene fin, porque yo soy el que soy, yo soy el que tengo existencia en mí mismo y yo me revelo, dice Dios, a sí mismo, porque Él es eterno. Pero sempiterno es creado para ser eterno, para vivir para siempre, pero tuvo un comienzo. Sempiterno. Fue creado, pero va a vivir eternamente. ¿Quiénes van a ser así? ¿Quiénes van a vivir eternamente? Nosotros. Pero nosotros técnicamente somos sempiternos. Fuimos creados por Dios para vivir eternamente. Gloria a Dios. Amén. O sea que estamos también poniendo unos puntos doctrinales bien claros. Amén. Óigame. Qué interesante, yo soy el que soy. Otros consideran que el tetragramatón viene de Yahweh, de Asher Yahweh, que significa el que da vida a todo lo que existe. Hablando de los términos hebreos, el que da vida a todo lo que existe. Ahora entremos a hablar un poquito del tetragramatón y cómo se desarrolló. Entonces, tetragramatón significa 4 letras. Yahvé, transcripción y pronunciación hebraísta en hebreo antiguo. Entonces, mire que la palabra Yahweh con la W es una traducción moderna, actual. Porque en el hebreo antiguo no era Yahweh, sino Yahvé, con V solita. En el hebreo antiguo, el cual ha desaparecido casi que completamente. El hebreo, y ahorita miramos por qué ha desaparecido el hebreo antiguo. Entonces, pronunciación tradicionalmente omitida y por ello desconocida, debido a que el hebreo antiguo se escribía solo con
consonantes, no habían vocales. También tetragramatón o la transliteración del tetragramatón, YHWH o YHWH, y su pronunciación conjetural, Yahweh, Yahvé, Yah y Yahvé, así como la sección Jehová o Jehová o Jehová, es, en dicho modo, el nombre propio utilizado en la Biblia, es decir, en la lengua española y en muchas otras traducciones bíblicas, para designar y diferenciar al Dios del judaísmo y el cristianismo. En su forma hebrea, en el Antiguo Testamento, el nombre que utiliza para referirse a sí mismo, siendo su significado una descripción de su propia naturaleza. Cuando Dios se revela a Moisés y le dice, yo soy el que soy, yo soy, Dios le está diciendo, vas a pronunciar mi nombre así. Le está diciendo, yo soy esto. Le está revelando su esencia, su carácter. ¿Quién es Él como tal? ¿Y por qué Él, como máxima autoridad del universo, yo soy el que soy, yo soy? Porque Él lo está enviando a hablar con el faraón. Porque el faraón tenía un plantón de dioses. El dios representado por la rana, por los ratones, por los moscos, por aquello, por un sinnúmero de dioses. Óigame, pero Moisés estaba siendo como comisionado por yo soy el que soy. Por el eterno Dios. Aleluya. Damos gloria a Dios. Amén. Al cual usted y yo servimos y adoramos y honramos. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. El desarrollo de este asunto. El nombre Yahvé ha sido interpretado de formas muy diversas y hasta se discute su origen cultural. Motivo de discusión. No obstante, esta deidad, asociada también como Elohim, que aparece en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos, creó Dios, ¿sí? Elohim, según la Biblia, óigame bien, indicó que sería llamada Yahvé y lo hizo de dos maneras. Primero, de un modo indirecto, al aparecer 6.828 veces en la grafía YHWH en el Antiguo Testamento. Y segundo, de manera más explícita, por ejemplo, en el relato del libro de Génesis, en la forma progresiva como se dio a conocer. Por eso hay una parte de la Biblia donde Dios le dice a Moisés, a Abraham, Isaac y Jacob, no me di a conocer de esta manera, pero a ti sí. A Abraham no le dio a conocer de esa manera a Dios, pero a Moisés sí, como yo soy el que soy. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Amén. Sin embargo, cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, aquí viene el meollo del asunto del por qué en un momento de la historia se perdió, se olvidó. Se olvidó. Entonces, cuando el pueblo judío fue llevado cautivo a Babilonia, parece que ya estaba prohibido pronunciar su nombre en público, excepto por la clase sacerdotal en privado y los saludos que contenían este nombre. Ya era sagrado y dice por lo que fue creada esta interpretación, formada por las 4 consonantes hebreas, Y, H, B, H. Y ahí aparece la pronunciación en el alfabeto hebreo. Ahora mire, la combinación de esas 4 letras, YHPH, que además era una conjugación de un verbo hebreo, permitía evadir el problema de cómo leerlo correctamente, para no confundirlo con su raíz verbal, haya o agua. De la mayoría de los eruditos, o sea, la gente que sabe de este asunto, de los eruditos, hacen notar que este verbo hebreo no designa una mera existencia, sino una presencia viva y activa. Y que por lo tanto su conjugación, es decir, el tetragramatón significa, ponga cuidado a eso, yo existiré por mí mismo. Yo soy el que existe por mí mismo.
yo he existido, existo y existiré por mí mismo. Eso significa YHWH. El pronunciarlo como Yahvé, Yahweh y todas esas cosas vino después a través de un grupo llamado los masoretas, que ya vamos a hablar acerca de eso. Los masoretas. Porque el hebreo antiguo no contenía vocales, sino solamente consonantes. Entonces allí se estaba revelando la esencia, el carácter del ser de Dios. Amén. Yo no necesito que nadie me ayude para ser lo que soy, está diciendo Dios allí. Porque yo soy, y punto. Existo, y punto. Lo crean o no lo crean, yo soy el que soy, yo soy. Eso está diciendo Dios allí. Amén. Tremendo. Gloria a Dios. Sigamos. De la respuesta de Dios es: yo soy el que soy, y luego yo soy. Estas declaraciones no son el nombre de Dios, son explicaciones del nombre de Dios. En hebreo son el verbo ser en primera persona y gramaticalmente connotan acción perpetua, o sea, una acción eterna, perpetua. Yo, óigame bien, estoy siendo el que fui, estoy siendo el que estoy siendo, o estoy siendo el que es. Y estoy siendo el que seré. ¡Wow! Dios, el Dios eterno que usted y yo adoramos y servimos. Amén. Cantamos a veces: eres Dios eterno. Y lo declaramos como tal. Pero mire lo que implica en su carácter, en su contenido, en su profundidad. Entonces la idea no es tanto el concepto abstracto, sino la eternidad de Dios como su presente y continuo ser en acción. Por eso allí, en Éxodo capítulo 3, vayamos al capítulo 3 de Éxodo, y notemos la declaración que sigue haciendo Dios. Dice: la conexión a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob señala que el yo soy es igual a lo que fue en aquel tiempo. No ha cambiado, y por lo tanto su interés en Abraham y su descendencia es también igual. Usted ve lo que dice allí. Además dijo Dios a Moisés, verso 15 del capítulo 3. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, allá sería YHWH. Estuvieron mirando el original, ¿cierto? El YHWH. Sí. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces no ha cambiado, y por lo tanto su interés en Abraham y su descendencia es también igual. Yo soy Dios, yo soy. No se ha olvidado de sus promesas, y por eso mismo está ahora enviando a Moisés a Egipto para liberar a los hijos de Abraham. Gloria a Dios. Entonces, una de las connotaciones principales de yo soy es fidelidad. Dios eterno es un Dios fiel. Aleluya. Es fiel, pero también implica inmutabilidad, es decir, Él nunca cambia. Dios nunca cambia. Está diciendo en el yo soy, el que soy, yo soy. Dios está diciendo: yo soy fiel, y yo soy el que continúa haciendo lo mismo que estoy haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Pablo, teniendo conocimiento de esas verdades, Pablo dice allá en Filipenses 1:6: estando persuadido que el que comenzó la buena obra en vosotros, como Él es inmutable, como Él no cambia, como Él es fiel, Él perfeccionará esa obra hasta el día de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Qué bonita la palabra. Amén, aleluya. Porque usted y yo decimos, la Biblia dice en Filipenses que comenzó la buena obra, así. ¿Pero por qué? Porque Él es eterno. ¿Por qué? Porque Él es fiel. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. Bendito
Bendito sea Dios. Y cuando conocemos este contenido del nombre de Dios, del ser de Dios, yo puedo pasar más tiempo en la presencia de Dios, adorándolo en base a la verdad revelada que hay en su palabra. Bendito sea el Señor. Aleluya. Sí, amén, aleluya. Damos gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y allí en el verso 15 que acabamos de leer, se revela específicamente el nombre de Dios. El YHWH, Jehová. Estas 4 letras son una derivación del verbo ser, que ya se ha usado 3 veces en el contexto, señalando que el sentido de Jehová o el tetragramatón está relacionado intrínsecamente al concepto de existencia permanente, es decir, eterna, a la fidelidad y a la constancia de propósito. Miren, los judíos sabían esto. Y uno lee en la Biblia, y he predicado ese texto: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y aquí está contenida la constancia de propósito. ¿Por qué Jehová cumplirá su propósito en mí? Porque Él es constante. Él lo cumplirá, Él lo llevará a cabo. El propósito de Dios por mi vida se cumplirá por encima de todas las cosas en el nombre del Señor. Aleluya. Porque es el Dios eterno el que lo declara, el que no cambia, el que es fiel. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la idea que los judíos deberían haber asociado con el nombre de Dios era esa combinación. Como Dios es el Dios que siempre existe, Él es fiel y constante en sus buenos propósitos hacia nosotros. Ese es el pensamiento de los judíos. Y yo creo que es el mismo pensamiento para usted y para mí, porque es el Dios al cual usted y yo adoramos y servimos. Gloria a Dios. Aleluya. Esa es la destilación del sentido del tetragramatón, el nombre de Dios. Y eso es lo que deberíamos pensar al pronunciarlo. Que si usted lo quiere pronunciar Yahweh, al pronunciar, piense en eso. Amén, amén. En el caso mío, yo pronuncio Jehová. Sí. Cuando pronuncio Jehová, yo pienso en esto. Sí, amén. La esencia, el contenido. Amén. Amén. Y nadie es más por decir Yahweh y nadie es menos por decir Jehová o por decir Señor o Adonai, como lo veremos en la serie de enseñanzas de los nombres de Dios como tal. Sigamos. En tal caso, Dios que hizo la promesa respecto a la descendencia de Abraham es el Dios que es y sigue siendo. Amén, amén. El Dios que le hizo usted la promesa hace 5, 6, 10, 20 años es el mismo Dios hoy, y esa promesa se cumplirá en el nombre del Señor. Aleluya. Porque Él no ha cambiado. Y Él no es hijo de hombre para que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, así es, para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor en esta mañana? Gloria a Dios. Por lo tanto, la principal preocupación de este significado es entonces demostrar que existe una continuidad en la actividad divina desde la época de los patriarcas hasta los acontecimientos registrados en Éxodo 3, y puedo decir que hasta el día de hoy. Aleluya. Amén. El propio nombre de Yahvé puede pues afirmar la continuación de la actividad de Dios sobre los hombres en la lealtad a su promesa. De ahí parece que Jesús transmitiera la siguiente idea. En Juan 5:17 Jesús expresó: mi Padre sigue actuando y yo sigo actuando. O sea, mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo, dijo Jesús. Y aparecen las 2 palabras en el griego, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Amén. Podría asegurarse que la perfecta congruencia de esa idea culmina en el último libro de la Biblia, cuando Jesús dice de sí mismo: yo soy el que es y era y ha de venir. Aleluya. No ha cambiado. Y muestra la eternidad también del Hijo. El Hijo no es creado, el Hijo es eterno. Aleluya. Porque el Hijo es Dios. ¿Listo? Traje material bastante. Las formas que las Biblias de habla hispana emplean como nombre propio de Dios en el Antiguo Testamento son las siguientes. Para el nombre Yahvé o Yahvé en el Antiguo Testamento, entonces aparecen
la Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén, la traducción Cantera Iglesias, la Biblia, que le llaman el libro del pueblo de Dios, y la nueva Biblia latinoamericana, y otras versiones católicas, así como algunas en el protestantismo. Hablan de Jehová o Jehová en el Antiguo Testamento. Las diferentes versiones de la Biblia que manejamos. Y también aparece, óigame bien, en el Antiguo Testamento la expresión Jehová, como la Reina Valera, que es con la cual trabajamos la mayoría, la traducción de Felipe de San Miguel, la Biblia al Día, la versión moderna, la traducción del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová, y la versión Torres Amat. Jehová o Jehová en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento, así lo manejan la versión del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras de los Testigos de Jehová. Para ellos, el nombre del Padre en el Nuevo Testamento, ellos le dicen Jehová también en el Nuevo Testamento, en la versión de ellos. Sí, señor, en la versión de los Testigos de Jehová. Ahí aparece. Vayamos a la etimología un poquito. Yo quiero que manejemos esto porque usted y yo tenemos que aprender, porque habrá momentos en que tendremos que presentar la apologética de nuestra fe, es decir, defender nuestra fe frente a. Usted está recibiendo herramientas en esta mañana también para defender su fe frente a. El día pasado estuve que hablar con una persona que me presentó un argumento raro, que se reúne en un lugar donde se volvieron mesiánicos de la noche a la mañana, y entonces me quiso presentar un argumento raro y quiso voltearme el tiesto. Le dije, no señor, sé en quién he creído y sé para dónde voy. Amén. Así le dije. Por lo tanto, hágame el favor y me deje quietecito. Entonces, según la Biblia, yo soy tu Dios, quien lo sacó de la tierra de Egipto, y ahí aparece Misrayim, fuera de la casa de esclavitud, Éxodo 22. Óyeme, la forma latinizada más popular para el tetragramatón es Yahvé. Yahvé. Y-A-H-B pequeña o V y E con una tilde. O en el latín, Yahvé. En el latín, Yahvé. Y durante la Edad Media lo fue Jehová o Jehová en latín. Estamos hablando de la etimología de la palabra como tal. Entonces, la mayoría de los hebraístas, ¿quiénes son los hebraístas? Los que se dedican a estudiar a profundidad el hebreo. La mayoría de hebraístas y algunos eruditos judíos, los eruditos judíos que están cercanos allá, han acordado en que la pronunciación Yahvé es la más próxima a la original. Por eso les decía que Yahweh es de la parte de lo moderno, de ahora, Yahweh. Y Yahvé, con V, es lo que más se acerca, oiga, no es lo original, es lo que más se aproxima a la pronunciación original. Yahvé. ¿Ok? Hoy en día que la Torá, lo mismo que dicen de la Biblia, ¿quién garantiza que ese material que tienen de la Torá es puntual y exacto a los pergaminos originales del hebreo? Nadie lo garantiza. Igual que también como dicen de las copias de la Biblia. ¿Sí ven? Porque la persona que habló conmigo no es que yo tengo la Torá y la Torá dice así, la Torá para arriba y la Torá para abajo. No. Yo tengo la Biblia en la cual he creído y es la palabra que me ha transformado y me sigue transformando día a día en el nombre de Jesús. Amén. Por eso creo esta palabra. Amén. En el nombre del Señor. Entonces dice que era más próxima a la original. No obstante, algunas congregaciones y estudiosos se oponen a dicha forma, aludiendo que no se la han naturalizado o no es natural a los idiomas actuales como el español, o por así decirlo, que no se apega a las normas de transliteración. ¿Qué es eso? En otra ocasión les explico. Además alegan y apuntan al hecho aceptado hasta por los mismos hebraístas y eruditos, que no se conoce a ciencia cierta. Ojo que esto es interesante y no lo tomé de una sola fuente. Investigué muchas fuentes para poder llegar a este punto. Óigame, no se conoce a ciencia cierta la pronunciación original y que hasta desapareció. ¿Y por qué desapareció la pronunciación original? Por exceso de reverencia, supersticiones y tradiciones no bíblicas entre los judíos, que ordenaban no mencionar el nombre de Dios
para, según ellos, evitar su empleo vano o profano. Entonces, concluyen que por muchos siglos de desuso y aún por la peculiaridad del idioma hebreo antiguo, en cuyo alfabeto no existían vocales escritas, hecho confirmado por los mismos peritos hebraicos, hicieron que la pronunciación exacta se perdiera. Por eso se dice que es lo que más se aproxima a la pronunciación original. Porque el hebreo antiguo se perdió. El hebreo antiguo. Tremendo. Es de vital importancia. Pasamos a la siguiente. Considerar a grosso modo algunos aspectos del idioma hebreo en el cual fue escrito el Antiguo Testamento. Como también es necesario considerar algunos aspectos del arameo, idioma en el cual fueron escritos algunos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Estamos hablando del nombre y hay que tocar estos aspectos. Hablemos del hebreo. La mayor parte del Antiguo Testamento se escribió en hebreo, generalmente llamado hebreo antiguo, para distinguirlo del hebreo misnaico, de la Misná, y del hebreo moderno. El hebreo misnaico corresponde con la era cristiana. Es un idioma restaurado artificialmente, usado por los rabinos en sus obras eruditas y que ahora se emplea como idioma oficial del Estado de Israel. ¿Qué hebreo se habla hoy en Israel? El hebreo misnaico, la Misná. No el hebreo antiguo, porque ese tendió a desaparecer completamente. Las expresiones bíblicas usadas para el idioma hablado por los israelitas del Antiguo Testamento son, rápidamente, hay 3 puntos allí: lengua de Canaán, lengua de Judá y judaico. Y aparecen los textos bíblicos. Sigamos. Ahora, el arameo bíblico. ¿Qué idioma hablaba Jesús? ¿Hebreo o arameo? ¿Qué idioma hablaba Jesús? Arameo. Jesús hablaba arameo. Era el idioma que se hablaba en ese momento. Unos pocos capítulos de los libros de Esdras, como el capítulo 4, 8 a 6, 18 y 7, de 12 a 26. Daniel, capítulo 2, verso 4 al 7, 28. Y un verso de Jeremías, el verso 11 del capítulo 10. Y una palabra en Génesis, que está en 31, 47. Óigame bien, no fueron escritos en hebreo antiguo, sino en arameo. En la escritura. ¿Cómo se diseminó el arameo? ¿Cómo se diseminó? ¿Por qué llegó el idioma? Mesopotamia fue el lugar original del arameo. ¿Quién vivió en Mesopotamia? ¿Quién? Abraham. Y el hecho de que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob estuvieran relacionados con Aram, que era del territorio de Mesopotamia, probablemente explica la declaración hecha por Moisés de que Jacob era arameo, según Deuteronomio 26:5. Cuando las ciudades-estados de Siria, cuya población hablaba arameo, fueron destruidas por los asirios en el siglo VIII a.C., sus pobladores fueron trasplantados a diferentes partes del imperio asirio, y esto originó una gran difusión del arameo, que era mucho más simple para aprender que la mayoría de los otros idiomas del antiguo Oriente cercano. Y finalmente el arameo se convirtió en la lengua común, el idioma internacional del mundo civilizado, y llegó a ser primero el idioma oficial del imperio neobabilónico y luego del imperio persa. Interesante. El hecho de que el arameo hubiera llegado a ser idioma internacional bajo los babilonios y persas fue la razón para que algunas partes de la Biblia se escribieran en arameo. Magistrados que vivían bajo los babilonios, que hablaban arameo, como Daniel, o los que trabajaban para los persas, como Esdras, eran hombres que empleaban el arameo verbalmente y por escrito con tanta fluidez como su hebreo materno. El arameo, idioma ¿de quién? De Cristo. Como resultado del cautiverio babilónico, los judíos adoptaron el arameo en lugar del hebreo durante los últimos siglos de la era precristiana. Es decir, esa hojita blanca que usted encuentra entre Malaquías y Mateo
la era precristiana, ¿cierto? En ese tiempo se diseminó el idioma y los judíos lo implementaron. Por el tiempo de Cristo, el arameo había llegado a ser la lengua materna de la población de Palestina. Era la lengua materna. Una cantidad de expresiones arameas en el Nuevo Testamento muestran claramente que ese era el idioma de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús dice en Marcos 5:41, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. En Marcos 7:34, cuando dice Efata. Y en Marcos 15:34, cuando dice Eloi, Eloi, lama sabacthani. Son algunas de las expresiones arameas de Cristo. Todavía se leía la Biblia en hebreo en los servicios de la sinagoga en el tiempo de Cristo, pero muchas personas, especialmente las mujeres, no podían entenderlo. Porque las mujeres habían aprendido a hablar ¿qué idioma? El arameo. El arameo. Por eso se tradujeron al arameo pasajes de las Escrituras. Y posteriormente se hicieron traducciones escritas del Antiguo Testamento en arameo, a las cuales le llaman el famoso Targum. El Targum. Entonces el hebreo se había convertido en una lengua muerta en los tiempos precristianos y ha experimentado reavivamientos solo artificiales, pero el arameo continuamente se ha mantenido como una lengua viva hasta hoy y todavía se usa en ciertas partes del cercano oriente, donde es conocido como siriaco, el arameo. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Amén. Entonces, ¿por qué apareció la expresión Jehová como tal y no Yahvé? La historia fue así. Los judíos ya en los tiempos de Jesús, para mostrar su respeto al nombre de Dios, no lo pronunciaban. Pues de esta reverencia del nombre de Dios surge el temor de romper el mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ahora, es fácil obedecer si no lo pronuncias. Por otro lado, es obvio que la Biblia no prohíbe pronunciar el nombre de Dios, porque lo que está diciendo es no tomarás el nombre en vano, no que no lo pronuncie. Esos eran los excesos de las interpretaciones por parte de los rabinos. Y por eso enseñaban tradiciones que eran contrarias a la palabra y las establecían como superior a la palabra. Por eso nunca las tradiciones y las costumbres en la iglesia podrán ser superiores a la palabra. Nunca. Porque eso es grave. Eso pasó en aquel tiempo. Entonces, no se prohíbe pronunciar el nombre de Dios. En la traducción antigua del Antiguo Testamento al griego, la Septuaginta, escrita unos 200 años antes de Cristo, tampoco se intentó una transliteración del nombre, sino que se reemplazó con la palabra griega Kurios o Kyrios, que quiere decir Señor. ¿Por qué mataban a los cristianos? ¿Quién es el señor del imperio? César. Entonces, en latín y en griego ellos decían César es Kyrios. Y a los cristianos les decían, ¿quién es el Señor suyo? Y los cristianos decían, Jesucristo es Kyrios. Y por eso los mataban. Porque no reconocían a César como el Señor de ellos, sino a Jesucristo. ¿Sí? Entonces, esa práctica de no pronunciar el nombre de Dios se nota también en el Nuevo Testamento, aunque no es consistente. Por ejemplo, para Mateo, el reino de Dios es el reino de los cielos. Se piensa que Mateo hizo esto por respeto a las sensibilidades judías, pues la audiencia de Mateo es primordialmente judía. El Sanedrín le pregunta a Jesús si es hijo del bendito. No le dice siquiera si es hijo del Altísimo, porque recuerde que Altísimo en hebreo era el Elión. Entonces no podían pronunciar tampoco porque estaba él. Entonces dicen que si es hijo del bendito, según Marcos 14:61. Obviamente no quieren pronunciar el nombre. Entonces imagínense usted el escándalo que se formó cuando Jesús se autodenomina hijo de Dios, hijo de Yahweh, hijo de Jehová, hijo de Adonai. El escándalo tan grande para ellos.
De la práctica judía de no pronunciar el nombre de Dios continúa a través de los siglos y es incorporada en los manuscritos del Antiguo Testamento de los masoretas, los copistas medievales judíos que preservaron el texto hebreo. Como este texto está repleto de referencias al nombre de Dios, los masoretas incluyeron en los mismos manuscritos una señal para recordarle al lector que no diga el nombre de Dios en voz alta. La práctica recomendada era que cuando uno llegara a la palabra YHWH en un pasaje, en vez de decir esa palabra, diría Adonai. Adonai. Y ahí viene la parte que la pastora hablaba de Oseas. Ya no me llamaréis más Señor, pero recordemos que allí el pueblo se había acostumbrado a decirle Señor ¿a quién? No a Adonai, sino, ellos no decían Señor, ellos decían, el pueblo decía ¿cómo? Señor o decía Baal. El pueblo decía Baal.